Un gusto. Hola, ¿qué tal? Un gusto el llamado, un saludo a toda tu audiencia también. Bueno, desde el sábado, que fueron las primeras declaraciones, no voy a pagar y le propongo a los bonaerenses que no paguen los impuestos a Kicillof, fue mutando los dichos del denunciado diputado expert, Mm. al punto que en un programa de televisión, dijo que lo que les proponía era que llenen de amparos los bonaerenses, los juzgados contra estos impuestos de Kicillof. Fíjense qué diferencia, ¿no? Entre mandarlos a una rebelión fiscal, no pagar, a ya ahora mandarlos a hacer amparo. Es decir, ahora Mm. empezó por digamos, lo legal, para no pagar, para no evadir, para no evitar el pago de los impuestos, para que no tomen un camino incurso en la figura de delitos tributarios. Entonces le dice lo que debió haber dicho el primer día, si es que era la intención esa. Yo creo que la intención era otra, era generar en una población que estamos todos con el cinturón ajustado, cada uno en su medida, era generar esto de, bueno, si lo dice un diputado, yo no pago y veo, o yo dibujo la declaración jurada, o yo voy a esconder tal cosa, se entiende, ¿no? Mm. Él fue cambiando, lo que no fue cambiando fue el tono, porque siguen apuntando a la misma persona, ¿no? Siguen apuntando a desfinanciar la función de Kicillof como gobernador, la función del Estado presente de la provincia de Buenos Aires, digamos, en disidencia con lo que hace el Estado Nacional, que es el Estado ausente, básicamente, que es la ley del más fuerte, la ley del mercado, el sálvese quien pueda. Entonces ya sabemos cómo están los jubilados, ya sabemos lo que pasa con las prepagas, ya sabemos que no hay vacunas para el dengue, ya Ahora, sabemos cómo se porta, Valeria, ¿no? El Estado. más allá de obviamente esto que marcás, en las últimas horas también lo que salió a aclarar el diputado Esper es que la rebelión fiscal no es delito. ¿Está Claro, porque él lo configurado como circunscribe. rebelión fiscal o es una expresión la No, rebelión rebelión fiscal? fiscal no existe. La Ok, palabra rebelión fiscal, no, el Código Penal no te dice el que llame a una rebelión fiscal va a tener tanto de prisión. No. bien. Lo que dice el Código es lo siguiente. El artículo 209 dice que aquel que instigare, ¿sí?, a otro a cometer delitos contra una persona o una institución será pasible de 2 a 6 años de prisión. Él lo que dice es que mandar a los bonaerenses a no pagar no es un delito no pagar. Claro, si solamente fuera no pagar, pero vos no sabés cuál va a ser la reacción de los bonaerenses, si van a ir por la vía de la evasión fiscal, si van a ir por el fraude en las declaraciones juradas, si van a hacer algún otro tipo de maniobra, como por ejemplo no recibir las boletas de pago, inventar un cambio de domicilio, Mm. cualquier tipo de medida elusiva para eso. Entonces, esto lo tiene que definir la justicia. Lo que sí te cuento que hay una asociación rural de la provincia de Buenos Aires, que en este momento creo que es de Pergamino, pero no lo recuerdo exactamente, dijo que ellos iban a hacer lo que dijo Spert. Entonces vos ahí ya tenés la consecuencia. Esto puede llegar a ser un efecto dominó que se le venga en contra, como un boomerang, al propio presidente de la Nación, porque quizás que escuchan digan, bueno, entonces tampoco voy a pagar el impuesto a las ganancias, tampoco voy a pagar los tributos nacionales, porque si esto se dicen que es porque no tengo servicios, imagínate lo que es el Estado Nacional. Es Mm. muy peligroso lo que hizo. Vos bien decías cuando empezamos que el diputado José Luis Espert era presidente, vos dijiste miembro, pero yo te cuento que es el presidente de la Comisión de Hacienda y Claro. Presupuesto del Congreso, es decir, que él no desconoce de qué se trata un impuesto y cuál es el fin. El fin es justamente, el impuesto es el tributo por el cual, los fondos con los cuales se puede pagar todos los gastos previstos en ese presupuesto. Pero aparte él no ignora que este aumento de impuestos de la provincia de Buenos Aires fue aprobado por la legislatura de la provincia, donde justamente están miembros de La Libertad Avanza y que votaron también en positivo. Mm. Es más, ignorar que esto, que es un impuesto que se anualiza, no sufre el impacto de la inflación, cuando son todos impuestos que van atados al valor
del bien, ¿sí? En una es el impuesto automotor, las patentes, tiene un valor en relación a ese rodado, y el rodado qué valor tiene en el mercado, que es mucho más que el año pasado, obviamente, que enero del año pasado. Y así te podría seguir diciendo con los otros, ¿no? Ahora, doctora, la denuncia es contra el diputado Spert, pero tuvimos No, al... perdón, con ya... reserva de ampliar, perdón, con reserva de ampliar al presidente de la Nación, le Ah, puse ok, porque le iba a decir, porque, el presidente claro, Milei lo va más avaló. allá, lo avala y va más allá, dice que es un ataque a la propiedad privada. Hoy el ministro del Interior, Guillermo Francos, avala los dichos, dice que incluso dijo que era algo como la 125 en su momento, que en aquel ¿En qué momento sentido será la provocó 125? Nada incluso... que ver, la 125, digámosle a la audiencia que fue una medida que pasó primero por el Congreso y cuando el Congreso votó negativo, se guardó el proyecto y se terminó. No se hizo por decreto, no se hizo nada. No, Se pero acató a lo lo que que yo dijo me el refiero Poder es que Legislativo. lo que hace el ministro Francos es ¿Qué un llama? ¿Cortar poco... rutas? un- Como con Algo la así. 125. y Ese es me otro parece que delito. esa El delito que reacción persigue este está gobierno. buscando esa reacción, digamos. Claro, está buscando estar en gando. Y yo creo que, ¿sabes qué? A veces me siento culpable porque me parece que en vez de hablar los temas importantes, estamos hablando de este personaje con poco coeficiente intelectual como expert, cuando tenemos otros temas tan importantes, ¿no? Tan urgentes. Pero bueno, son las reglas del juego y hay que jugarlas. No, lo que pasa es No sabía que lo de Franco, si lo voy a buscar porque seguramente lo incluya también en la ampliación. Estoy citada para el 3 de abril. está citada para el 3 de abril, ¿para qué? ¿Cómo Sí, es el...? para ratificar, viste, cuando vos haces una denuncia, lo haces por escrito y después tenés una audiencia para sostener lo que dijiste, brindar pruebas, ampliar, desistir también. Bueno, en este caso tengo que juntar más elementos, como esto de esta sociedad rural del interior, como los dichos de mi ley, y ahora esto que me agregás vos, ¿no? Que yo hoy estuve, como le decía a tu productor, todo el día en la calle trabajando, enloquecida, no tuve tiempo de redes ni de ver noticias, así que después voy a aterrizar y voy a ver bien de qué se tratan estos dichos y qué paralelo se hace con la 125, porque me interesaría mucho, es muy productivo lo que me decís. Bueno, estamos aportando a la denuncia, entonces no sé cómo va a quedar esto. Pero Sí, ahora, no, usted dice que es un poco perder el tiempo, no así, pero con otras cosas que hay más importantes. Pero digo, nos esto distraen, ¿no? puede... Perdón, el tiempo, nos distraen, nos Claro, distraen. pero lo que pasa es que esto puede tener consecuencias no solo en la provincia de Buenos Aires. Digo, ¿por qué alguien va a decir no pago este impuesto provincial y sí pago este impuesto nacional y se empieza a desfinanciar así un montón de cuestiones? Ese es el boomerang del que te hablo, que el gobierno no midió. El gobierno piensa que apunta a Kicillof, que es un gobernador de una provincia que no pudo ser extorsionada, presionada, para que vote en positivo el DNU, el proyecto de ley ómnibus, ¿te acordás? Como a otras provincias, te voy a nombrar Chubut y otras más, a las que le quitó porcentajes de participación. Fue público y notorio hace un mes. Entonces, como no pudo, porque la provincia de Buenos Aires se autofinancia y da mucho más de los montos que recibe por coparticipación, entonces apuntó justamente a esa fuente de sustento que tiene la provincia de Buenos Aires, que son los impuestos provinciales. Creo que la cuestión va más allá de generar, entre comillas, una rebelión. Lo que quieren es generar la desfinanciación. Le Es voy una a... manera, como dijo el diputado Pulti. El diputado Pulti el día lunes, después de mi denuncia, presentó otra en el Congreso de la Nación para pedir el desafuero de Spert. Y justamente pone que para ellos está esto incurso en el artículo 230 del Código Penal, que es alzarse contra la autoridad. Alzarse contra la autoridad en el sentido de que la palabra rebelión fiscal hace que vos no puedas cumplir con las funciones propias del Estado, en este caso del Estado provincial. Ujú. Es muy interesante. Le voy a leer lo textual, ya que no tuvo tiempo hoy, del ministro del Interior. Muchas gracias. Dice, los productores están en llamas. El impuesto inmobiliario de Kicillof es una especie de 125. Bueno, los va a poner a todos los empresarios agropecuarios de la provincia de Buenos Aires en pie de guerra. Dice, ¿se acuerda cuando empezó el conflicto del 2008? Bueno, se van a poner todos en pie de guerra. Esto es lo que dice
Wow. la comparación. Es muy interesante y lo voy a aportar, porque decir pie de guerra, decir 125, ya sabemos cuál era el método, que era el corte de rutas. Así que si querés titular la nota, van a ampliar la denuncia contra Guillermo Franco. Bueno, gracias por el título. Genio. Justo lo estábamos buscando. Bueno, doctora, no sé si, porque digo, ante este tipo de cuestiones, se van a llevar muchas cosas a la justicia. No sé si hay gente que está atenta con todo lo que va pasando, con las acciones, con los dichos del gobierno, o usted detecta que hay diferentes estudios o abogados particularmente que estén en esta sintonía, o medio está todo dejándose pasar. Creo que estamos todos muy desesperanzados en la justicia de Comodoro Pi. Pero yo lo hago por una razón. Es muy necesario que también Comodoro Pi se exponga, porque para justificar o brindar impunidad a otro, voy a darte el caso de Mauricio Macri, cuando lo sobreseen en 2 oportunidades a Mauricio Macri, Comodoro Pi, jueces de Cámara y jueces de Casación, ¿qué dicen? Dicen, sí, es verdad, hubo espionaje a las familiares, a las mujeres de Lara San Juan, pero estaba justificado, porque ellas eran peligrosas para el presidente de la Nación, entonces Mauricio Macri, y o para la seguridad nacional. Es decir, esta gente, con tal de sobreseerlo, a Macri y a sus adláteres, fueron capaces de firmar 2 veces una resolución que culpaba a esas mujeres que ustedes deben recordar perfectamente, que como único arma tenían una bandera con la foto de su hijo, de acusarlas de lo mismo que se acusa a un terrorista, atentar contra la seguridad interior, ¿sí? La seguridad nacional, o como a un magnicida. La comparan por el tema de la seguridad del presidente Macri, ¿no? Entonces vamos a ver cómo hacen para liberarlo de culpa y cargo a Espert, a Milei, ahora a Francos. Vamos a ver qué vericueto encuentran. Y con ese vericueto que encuentren, se van a exponer y el día de mañana vamos a armar un enorme rompecabezas con cada una de las resoluciones y sentencias con las que Comodoro Pi exculpó a los personeros de la derecha de los desmanejos, por ejemplo. Un desmanejo, la deuda ilegal e inmoral contraída con el Fondo Monetario Internacional. Otra causa dormida, la venta de armas, el contrabando de armas a Bolivia para apoyar el golpe de Estado. Así yo te podría seguir y no nombrarte causas en donde me tocó particularmente, sino las causas que todos sabemos, por decirte una. Este gran rompecabezas va a demostrar que existió en verdad una mesa judicial, un manejo de los jueces de Comodoro Pi por parte del macrismo, por parte de Pepín Rodríguez Simón, por parte de los jueces que jugaban al pádel, por parte con el presidente, con el expresidente, por parte de los jueces que fueron nombrados por decreto contra nuestra Constitución, algo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, un día, mi hijo tal vez, los tuyos, puedan estudiar el capítulo tan horrendo de la historia del Poder Judicial de la Argentina. Mira, te cierro con lo siguiente. Los golpes de Estado en la Argentina empiezan en 1930. Siempre los militares daban el golpe de Estado, ocupaban el lugar del Poder Ejecutivo, es decir, sacaban al presidente, los ministros, cerraban el Congreso y adivina qué poder seguía en pie. El judicial. El Poder Judicial no solamente seguía en funciones con los mismos, sino que eran invitados en la primer fila para cada uno de los anuncios y o comunicados célebremente recordados y tristemente como los de la última dictadura. Entonces, un día vamos a poder probar que el Poder Judicial, como decía el Martín Fierro, hacete amigo del juez, en realidad no imparte justicia para todos los ciudadanos por igual. Muchas gracias, doctora. Estamos en contacto. Hasta luego, gracias. Valeria Carreras, abogada, que inició la denuncia contra José Luis Espert por los dichos y el llamado a esta rebelión fiscal.